Mi nombre es Daniel, y mi historia comienza en un momento de crisis para mi nación. Jerusalén había sido conquistada por el poderoso rey Nabucodonosor de Babilonia, y junto con muchos otros jóvenes, fui arrancado de mi hogar para ser llevado cautivo a una tierra extranjera. Pero no fui solo, mis amigos Ananías, Misael y Azarías también fueron tomados conmigo. Babilonia, un imperio impresionante, estaba lleno de riquezas, cultura y un poder que parecía imparable. Sin embargo, desde el primer día, yo sabía que mi fidelidad a Dios sería puesta a prueba. Al llegar a la corte de Babilonia, el rey Nabucodonosor ordenó que seleccionaran a los jóvenes más sabios y capaces entre nosotros para entrenarnos en su cultura y lengua. Fui uno de los elegidos. Se nos ofreció la mejor comida y bebida del palacio, platos deliciosos que parecían un lujo, pero había un problema: esos alimentos no seguían las leyes dietéticas que mi Dios me había dado. Sabía que aceptarlos significaba comprometer mis principios. No fue fácil, pero hablé con mis amigos, y juntos decidimos no contaminarnos. Nos acercamos al encargado de los alimentos y le pedimos comer solo vegetales y beber agua durante 10 días. Él se mostró reacio al principio, temiendo que nos debilitáramos y que el rey lo castigara por no alimentarnos bien. Pero accedió, y al final de esos 10 días, Dios nos mostró su favor: estábamos más sanos y fuertes que cualquiera de los otros jóvenes. Este simple acto de obediencia fue solo el comienzo. Dios no solo nos protegió, sino que también nos otorgó sabiduría y entendimiento en todo conocimiento. Pronto, el rey reconoció nuestras habilidades, y fui promovido junto con mis amigos a posiciones de autoridad en Babilonia. Aunque estaba lejos de mi hogar, nunca estuve solo, mi Dios siempre estaba conmigo, guiando cada paso. Pero esto era solo el principio. Los desafíos que vendrían pondrían a prueba no solo mi fe, sino también mi capacidad para interpretar los misterios que ni los más grandes sabios de Babilonia podían entender. Mi ascenso en la corte de Babilonia no pasó desapercibido, pero aún no sabía cuánto más cambiaría mi vida. Todo comenzó una noche cuando el rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra en ese momento, tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. Era un sueño tan inquietante que, al amanecer, no pudo encontrar paz. Convocó a todos los sabios de su reino, astrólogos, magos y hechiceros, exigiendo que no solo interpretaran el sueño, sino que también se lo relataran sin que él lo describiera. Era un desafío imposible. Nadie podía hacer eso, excepto el Dios al que yo sirvo. El rey, en su frustración, emitió un decreto aterrador: todos los sabios de Babilonia, incluidos mis amigos y yo, serían ejecutados si nadie lograba resolver el misterio del sueño. Cuando la noticia llegó a mí, sabía que debía actuar rápido. Reuní a mis amigos, Ananías, Misael y Azarías, y juntos oramos fervientemente, pidiendo que Dios nos revelara el sueño del rey. Sabíamos que nuestra única esperanza estaba en el poder de nuestro Dios, quien conoce todos los secretos, incluso los ocultos en los corazones de los hombres. Esa misma noche, Dios me reveló el sueño en una visión. Al día siguiente, me presenté ante el rey. Puedo decirte que no fue fácil estar frente a un hombre tan poderoso, pero confiaba en que Dios estaba conmigo. Con calma, le expliqué que su sueño no podía ser revelado por ningún hombre, pero que el Dios del cielo, el Dios al que yo sirvo, lo había hecho. El sueño era de una gran estatua: su cabeza de oro, su pecho de plata, su vientre de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de una mezcla de hierro y barro. Le dije al rey que esos metales representaban reinos que se levantarían y caerían, comenzando con el suyo, pero que al final, un reino eterno, el de Dios, destruiría todos los demás y prevalecería para siempre. Nabucodonosor quedó asombrado. Nunca había visto algo así. Reconoció públicamente el poder de mi Dios, y, una vez más, fui promovido a una posición aún más alta en el reino. Parecía que las cosas solo podían mejorar, pero estaba equivocado. Los desafíos más grandes aún estaban por venir, y no serían solo para mí, sino para mis amigos más cercanos. Después de interpretar el sueño del rey, las cosas parecían ir bien para mí y mis amigos en Babilonia. Sin embargo, como siempre ocurre con los poderosos, Nabucodonosor pronto olvidó la lección de humildad que Dios le había enseñado.
decidió erigir una gigantesca estatua de oro, imponente en altura y brillo, y emitió un decreto: todos debían inclinarse y adorar esta imagen cuando sonara la música. Para él, esto era una prueba de lealtad al imperio y a su poder absoluto. Mis amigos Ananías, Misael y Azarías, que habían sido rebautizados como Sadrac, Mesac y Abednego, fieles a nuestro Dios, sabían que no podían inclinarse ante esa estatua. A pesar de las consecuencias, decidieron que no traicionarían su fe. Al enterarse de su desobediencia, Nabucodonosor se enfureció. Ordenó que fueran arrestados y los confrontó personalmente. ¿Es cierto que no sirven a mis dioses ni adoran la imagen de oro que he levantado?, les preguntó con una furia contenida. Pero mis amigos, sin titubear, respondieron: oh rey, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Pero incluso si no lo hace, no serviremos a tus dioses ni adoraremos tu estatua. La valentía de mis amigos en ese momento es algo que siempre recordaré. Sabían que enfrentaban una muerte segura, pero su fe en Dios era más fuerte que cualquier amenaza. Nabucodonosor, en un arranque de rabia, ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal, tan caliente que incluso los guardias que arrojaron a mis amigos al fuego murieron por el calor. Parecía el fin, pero lo que sucedió después fue un milagro que desafió toda lógica. Desde lejos, el rey observaba con asombro lo que ocurría dentro del horno. ¿Acaso no arrojamos a 3 hombres atados dentro del fuego?, preguntó, incrédulo. Sin embargo, allí estaban mis amigos, caminando libremente entre las llamas, y no estaban solos. Un cuarto hombre, con la apariencia de un ser celestial, estaba con ellos, protegiéndolos. El rey, boquiabierto, gritó para que sacaran a mis amigos del fuego. Cuando Sadrac, Mesac y Abednego salieron, no solo estaban ilesos, ni siquiera olían a humo. Nabucodonosor quedó tan impactado que reconoció nuevamente el poder de nuestro Dios y emitió un decreto para que nadie hablara mal del Dios de Israel. Mis amigos fueron promovidos una vez más, y su valentía, su fe inquebrantable, resonó por todo el reino. Pero aunque el rey parecía haber aprendido su lección, todavía quedaba una batalla interna que él mismo debía enfrentar, la del orgullo. Y esa batalla estaba por desatarse. A pesar de haber presenciado el poder de Dios a través del milagro en el horno de fuego, el rey Nabucodonosor no había aprendido del todo su lección. Su reino seguía creciendo en esplendor y poder, y con ello, también crecía su orgullo. Era solo cuestión de tiempo antes de que su arrogancia lo condujera a la ruina. Un día, el rey tuvo otro sueño que lo perturbó profundamente, tan inquietante como aquel que yo había interpretado anteriormente. Esta vez, me llamó de inmediato para interpretar el significado, sabiendo que solo el Dios de Israel podía revelar los secretos ocultos. En el sueño, el rey vio un inmenso árbol que crecía hasta alcanzar los cielos. Su follaje era hermoso, sus frutos abundantes, y todas las criaturas del mundo encontraban refugio bajo su sombra. Pero de repente, una voz celestial ordenaba que el árbol fuera derribado, dejando solo el tronco y las raíces, mientras el rey quedaba expuesto al rocío del cielo, viviendo como un animal entre las bestias del campo. Al escuchar esto, mi corazón se llenó de temor, porque sabía lo que significaba. Con mucho cuidado, le expliqué al rey que el gran árbol representaba su reino, que había crecido hasta dominar el mundo conocido. Pero debido a su orgullo y arrogancia, Dios había decretado su humillación. Sería apartado de la sociedad y viviría como una bestia durante 7 años, hasta que reconociera que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres y que su poder no proviene de sí mismo, sino de Dios. Aunque advertí a Nabucodonosor que se arrepintiera y abandonara su orgullo, no me escuchó. Un año después, mientras paseaba por los jardines de su majestuoso palacio, se jactó diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido como residencia real, con mi poder y para mi gloria? En ese mismo instante, una voz desde el cielo proclamó su juicio. Nabucodonosor perdió su cordura, fue apartado de su reino y comenzó a vivir como un animal, comiendo hierba y vagando por los campos, tal como lo había soñado. Durante 7 largos años, Nabucodonosor fue humillado, viviendo como una bestia, mientras su reino seguía sin él. Sin embargo, al final de ese tiempo, tal como Dios había prometido,
el rey levantó sus ojos al cielo y reconoció que solo el Altísimo gobierna sobre todo. Fue entonces cuando Dios le devolvió su cordura, y con ella, su trono y su gloria, incluso más grandes que antes. La transformación de Nabucodonosor fue tan asombrosa que escribió un decreto proclamando al mundo entero que el Dios de Israel era el único Dios verdadero, digno de toda adoración. Aprendió por las malas lo que muchos no llegan a comprender: el orgullo precede a la caída, pero la humildad lleva a la restauración. Pero aunque el reinado de Nabucodonosor terminó en humildad, la historia de Babilonia no. Su hijo, Belsasar, heredaría el trono, y con él, nuevas pruebas y juicios vendrían sobre este gran imperio. El tiempo de Nabucodonosor había llegado a su fin, y con él, el breve respiro de humildad que se había visto en Babilonia. Su hijo Belsasar ascendió al trono, pero su carácter no reflejaba el de un rey que hubiera aprendido de las lecciones de su padre. De hecho, su arrogancia y falta de respeto hacia lo sagrado lo llevaron a cometer un error fatal, uno que marcaría el fin del imperio babilónico. Todo comenzó durante una de las suntuosas fiestas de Belsasar, una celebración que estaba destinada a demostrar su poder y riqueza. Era una noche llena de excesos, y en medio del banquete, Belsasar decidió hacer algo impensable: ordenó que trajeran los vasos sagrados que su padre, Nabucodonosor, había robado del templo de Jerusalén. Estos vasos eran dedicados al Dios de Israel, y su uso en esa fiesta, entre los ídolos de Babilonia, fue un acto de abierta profanación. Belsasar y sus nobles bebieron vino en ellos, riendo y alabando a los dioses de oro, plata, bronce y piedra. Parecía una muestra descarada de poder, una afirmación de que ni siquiera lo sagrado tenía autoridad sobre él. Pero en medio de la fiesta, algo ocurrió que silenció toda la sala. De repente, apareció una mano, flotando en el aire, y comenzó a escribir palabras en la pared, frente a todos los presentes. Las palabras eran: Mene, Mene, Tekel, Parsin. El rostro de Belsasar palideció de terror, y, desconcertado, pidió a gritos que trajeran a los sabios y adivinos del reino para interpretar lo que significaban. Sin embargo, ninguno de ellos pudo dar una respuesta. Desesperado, la reina madre le recordó que durante el reinado de su padre, había un hombre en el reino que podía interpretar sueños y descifrar misterios. Ese hombre era yo. Me trajeron rápidamente a la fiesta, y al ver la escena, supe que el juicio de Dios había llegado sobre Belsasar. Con respeto, pero firmeza, le expliqué lo que las palabras significaban. Mene significaba que Dios había contado los días de su reino y había decidido ponerle fin. Tekel indicaba que Belsasar había sido pesado en balanza y hallado falto de mérito. Parsin anunciaba que su reino sería dividido y entregado a los medos y persas. Esa misma noche, mientras Belsasar aún procesaba la gravedad de las palabras, Babilonia fue invadida. El ejército medo-persa, liderado por Darío el Medo y Ciro el Grande, irrumpió en la ciudad. Belsasar fue asesinado, y el imperio babilónico cayó, tal como Dios lo había decretado. A pesar de la caída de Babilonia, Dios siguió mostrándome su gracia en medio de este cambio de poder. Ahora estaba bajo el reinado de Darío, un nuevo rey con nuevos desafíos, pero también con nuevas oportunidades para que Dios demostrara su soberanía. Fue bajo su mandato que enfrenté una de las pruebas más grandes de mi vida, la trampa que me llevó a la fosa de los leones. Con la caída de Babilonia y el ascenso de Darío el Medo, el reino pasó por un cambio significativo. A pesar de que el nuevo rey era de una cultura diferente, reconoció mis habilidades y me colocó en una posición de alta autoridad en su gobierno. Sin embargo, mi prominencia no pasó desapercibida para todos, y mis colegas, celosos de mi favor con el rey, comenzaron a urdir una conspiración en mi contra. Sabían que mi devoción a Dios era inquebrantable, y era esa misma fe la que planeaban utilizar en mi contra. Convencieron a Darío de emitir un decreto que prohibía orar a cualquier dios o hombre excepto al rey durante 30 días. El decreto estaba diseñado para atraparme, sabiendo que no podría renunciar a mi práctica de oración diaria. A pesar del decreto, no me dejé intimidar. Cada día, como era mi costumbre, me arrodillaba y oraba a mi Dios en mi casa, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Mis enemigos, que me observaban de cerca, informaron al rey sobre mi desobediencia. Darío,
quien estaba apenado por tener que seguir adelante con su propio decreto, no tuvo más remedio que cumplir la sentencia. Fui arrojado a la fosa de los leones. Fue una experiencia aterradora, sin duda. La fosa era un lugar temido y lleno de fieros leones que esperaban su comida. Pero, al igual que en tantas otras ocasiones, mi fe en Dios no flaqueó. Mientras los leones rugían y se preparaban para atacarme, Dios envió a un ángel para cerrar sus bocas, y no me hicieron daño. Pasé la noche entera en la fosa, confiando en la protección divina. A la mañana siguiente, Darío corrió al foso y, con gran alivio, me encontró ileso. Exclamó lleno de júbilo que el Dios al que yo servía era verdaderamente un Dios viviente y poderoso. Los conspiradores que habían tramado mi caída fueron arrojados a la fosa en su lugar, y ellos no tuvieron la misma suerte que yo. Así, una vez más, se demostró el poder y la fidelidad de Dios en medio de adversidades extremas. No solo sobreviví a esta prueba, sino que mi liberación llevó al rey Darío a emitir un decreto en todo el reino, ordenando que todos reverenciaran al Dios de Daniel. Fue un reconocimiento del poder de Dios que resonó a lo largo y ancho del imperio. Mis últimos años en Babilonia estuvieron marcados por visiones y profecías que Dios me reveló, visiones de futuros reinos, guerras y el fin de los tiempos. A través de todo esto, entendí que Dios tenía un plan mucho mayor para la humanidad, uno que incluía un reino eterno, donde su justicia y paz prevalecerían para siempre. Mirando atrás, mi vida ha sido una serie de desafíos y victorias que no podrían haber sido posibles sin la guía y protección divina. Mi historia, desde los días en que estaba en la corte de Babilonia hasta las visiones de los futuros reinos, muestra cómo la fe en Dios puede transformar cualquier circunstancia y guiarnos a través de las pruebas más difíciles.